Allora, we are very happy to start with this seminar, and we are very sorry because the other presenters, Keina Espinera, from La Coruña, Universidad de La Coruña, is not present today because she's sick, and she was very sorry, and we will find another date to present the interesting work on migration. It was an occasion for us at University of Milan because the two presentations share interesting aspects of methodological, unusual, uncommon, unconventional methods of research in different fields. Anyway, we have Luis Navarro Ardoy, who is professor of sociology at the Universidad Pablo de Olavide in Sevilla. And the title is Claves para divulgar resultados de investigación sobre desigualdades. Es un muy interesante argumento in respect to his methodology. That is, and I think that Luis is in charge of make dissemination of INCASI-DOS and communication of the scientific results of this project. So, Luis, welcome, and you can start in Spanish, of course, and thank you very much for your presentation. Grazie Renata, io potevo parlare in italiano, però prefiero hablar en español. Es mejor en español. Bueno, nada, empezar los agradecimientos, como siempre, a Sandra y a Pedro por la conformación de este equipo de personas y equipo de trabajo que es admirable. Por supuesto, a Renata Semenza por su calidad humana y por su excelencia y por tratarme tan bien y el añadido a Luca Novelli, que él es investigador también de la Universidad degli Studi de Milano e investigador del proyecto. Lo que quiero compartir con ustedes son un conjunto de recomendaciones que están basados en análisis de diferentes acciones de divulgación de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular. Algunos de estos análisis los he realizado durante mi estancia en la Universidad de Milán y otras lo he realizado el curso pasado junto con estudiantes de práctica y trabajo de fin de grado. Por ejemplo, hasta la fecha hemos analizado un total de 20 podcasts y 20 vídeos relacionados con la divulgación, tratando de identificar fortalezas y debilidades basándonos en el análisis de indicadores como el tipo de mensaje o mensajes que se difunden, los protagonistas o los protagonistas y sus habilidades de comunicación, e incluso analizando los comentarios positivos y negativos que reciben este tipo de productos. Además, hemos realizado 10 entrevistas a personas expertas de diferentes ramas y especialización porque entendemos que es provechoso contar con sus opiniones para nuevamente identificar o recibir consejos sobre cómo mejorar la divulgación. Creo que si siempre ha sido necesario divulgar cuestiones sobre las desigualdades, hoy lo es mucho más porque, como sabemos, el conocimiento es más libre, pero menos controlado y, por lo tanto, mucho más expuesto a la manipulación, a generar ruido y a la desinformación. A esta dualidad nos enfrentamos con la divulgación de la ciencia. Tenemos que saber lidiar con estas dinámicas en plataformas saturadas de información y desinformación y al mismo tiempo debemos aprovechar la nueva cultura digital para conectar con el público a través de nuevas narrativas innovadoras en redes sociales. De los análisis realizados hemos comprobado que las acciones de divulgación, Cristian pasa, las acciones de divulgación en el ámbito de la sociología siguen siendo muy bajas en comparación a las realizadas en las ciencias
como se suele decir, duras. No es solo una tarea pendiente para la sociología, también para otras ciencias sociales, pero sí más para una disciplina en la que sorprendentemente gran parte del esfuerzo comunicativo se está produciendo en ambientes científicos especializados y por lo tanto en ambientes de carácter restringido. Al divulgar tenemos que cambiar radicalmente nuestra forma de pensar, de escribir, de comunicar, de hablar, de diseñar mapas, vídeos o carteles informativos de un evento. Tenemos que hacerlo con la mirada puesta en audiencias no necesariamente académicas. Como luego veremos con algunos ejemplos, si voy a divulgar resultados del proyecto sobre desigualdad, dejemos los gráficos especializados complejos para las publicaciones académicas y diseñemos mejor gráficos sencillos acompañados de pictogramas, de símbolos o de imágenes, como hemos podido ver en el último newsletter que se ha publicado. Como menciona Manuel Calvo, la divulgación nace en el momento en el que un hecho científico deja de estar reservado a los miembros de la propia comunidad investigadora. Podríamos decir que en vez de mirar hacia adentro, se trata de mirar más hacia afuera de la disciplina y de los establecimientos tradicionales de la ciencia académica. Pasa, Cristian. ¿Cuál es el problema? La visión que era dominante hace una década del académico que estaba desinteresado por la divulgación, guiado por los nulos réditos curriculares, ha girado 180 grados para asociarse con aquel que está interesado. La incorporación del impacto social como requisito obligatorio en los proyectos de investigación ha modificado enormemente el entorno de los debates y el interés en la academia por las acciones de divulgación. El problema es que, como es habitual con todo lo que se pone de moda, se utiliza la divulgación con excesiva asiduidad sin considerar ni el tipo de producto o acción para la divulgación. Ni podemos explicar de la misma forma la sociología que el arte o las matemáticas, ni podemos divulgar de la misma forma publicando notas de prensa en medios de comunicación que realizando podcast, vídeos o ferias de la ciencia. Cada disciplina y cada tipo o formato de divulgación tiene sus reglas y por ello, para hacer buena divulgación, debemos conocerlas. Así, por ejemplo, de los análisis que hemos realizado, nos hemos encontrado vídeos etiquetados como divulgativos de investigaciones, pero que tienen textos complejos y académicos difíciles de entender y con gráficos pensados para una revista académica y no para el público en general. Hoy, y esto es lo preocupante, muchas acciones de divulgación o que se presentan como divulgación aparecen como un producto desordenado, como si de un guirigay caótico de opiniones se tratase. No por hacer un vídeo y subirlo a YouTube es divulgación. Como menciona Óscar Huerta, uno de los expertos entrevistados, el problema es que no se está midiendo el impacto. Entonces, se pueden estar realizando muchas acciones de divulgación que no sirven para nada. Para este entrevistado, sobre todo, se tiene que potenciar la investigación de la divulgación científica para saber qué es lo que funciona y lo que no funciona como producto divulgativo. Y esto es precisamente lo que comentaba que lo que estoy haciendo, tratando de diseñar indicadores de impacto social en función del tipo de producto o producto que vayamos a utilizar para divulgar. Siguiente. Empecemos por una premisa básica. Cualquier actividad de divulgación, lo primero que requiere es la de adaptar los términos y conceptos complejos a un lenguaje que sea atractivo, placentero y de fácil comprensión. Es decir,
no adornar con más jerga ni palabras de las necesarias el texto ni con artificios ni con frases largas que hagan oscuras o incomprensibles los mensajes. Para diseñar acciones de divulgaciones exitosas tenemos que tener muy claro qué se quiere divulgar, a quién se quiere divulgar, a través de qué medio y con qué intención quiero divulgar. Por supuesto que los 4 interrogantes son interdependientes. Como antes decía, no es lo mismo diseñar una acción de divulgación del proyecto escribiendo una nota de prensa que hacerlo a través de un vídeo divulgativo para Instagram. Tampoco es lo mismo que diseñemos un vídeo para que nuestro alumnado, por ejemplo, asista a un Living Lab, que hacer un vídeo divulgativo para dar a conocer los resultados del proyecto. Cada uno tiene su público objetivo y cada uno tiene sus reglas que debemos o deberíamos conocer. Con estas ideas en mente, os voy a compartir 4 formas o productos para divulgar. Hablaré de medios de comunicación, de infografías y gráficos de datos, de vídeos y de podcast. Empecemos por los medios de comunicación. Nos guste o no, los datos cuantitativos son lo que quieren los medios. Y si suben y bajan, si aumentan o reducen, son el manjar para el titular de los medios de comunicación. Aquí no hablamos ni de regresiones ni de ecuaciones estructurales. Hablamos de resultados descriptivos, de frecuencia, de diferencias porcentuales, de indicadores o índices que permitan hacer ranking. Eso es lo que le gusta a los medios de comunicación. Joan Miquel Ver nos contaba en su último Living Lab que un informe que había publicado de la Fundación La Caixa, con muchos datos, con muy poca sociología, pero tenía muchos datos en términos comparativos sobre jóvenes. Y dice que fue el informe, el estudio que más impacto ha tenido de todas las investigaciones que ha realizado. Personalmente, yo creo que ese tipo de impacto, aunque no nos guste el titular, nos debe interesar. Puede que el titular sea sensacionalista, pero que el hecho que aparezca en un medio el título de nuestro proyecto, la autoría, el centro de investigación, yo creo que es de por sí interesante. Si queremos estar presentes, hay que entender el lenguaje de los medios. Un informe de Incasi o un artículo académico tal cual jamás va a interesar a un medio de comunicación. Para que interese, hay que dedicarlo tiempo a transformarlo en un texto atractivo para los medios, con un titular que enganche. Mejor, como decía, si tiene datos cuantitativos y con apartaditos a modo de titulares breves que resuman lo que se está contando. Y esto es una actividad que se debe reconocer y que hay que dedicarle tiempo, como todos y todas creo que saber. Infografías e ilustraciones. Puedes pasar. El uso de pictogramas como dibujos, símbolos e imágenes facilita la divulgación. Los conceptos en forma de imágenes junto a los datos facilitan su comprensión. Una premisa básica a la hora de diseñar gráficos o mapas. No diseñemos un gráfico o un mapa con muchos datos cuando queramos hacer divulgación. Mejor 2 gráficos separados y que se vean muy bien, con tamaño de letra grande o muy grande. Un ejemplo de visualización es el que aparece en la parte izquierda de la diapositiva, con datos de la encuesta de fecundidad en España. Como se observa, la cifra entre mujeres se identifica de forma clara a través de los valores cuantitativos y de la información que acompaña en forma de mensajes de texto y de figuritas. El gráfico de la derecha, por su parte, es inventado. Lo que quiero mostrar es lo interesante de contextualizar con leyendas cuando presentamos datos a lo largo del tiempo.
Creo que contextualizar esos datos pueden dar un mejor entendimiento entre el público en general. Como aparece en las dos siguientes diapositivas, en la siguiente diapositiva, Cristian, y en la siguiente diapositiva, estos ejemplos son sacados de la web Statista. Os recomiendo que la visitemos. Tiene buenos ejemplos de gráficos estadísticos. Creo que son muy claros, con títulos atractivos y con formas sencillas que dan sentido a los datos. Hablaré a continuación de los vídeos. Los vídeos se han convertido en uno de los canales más importantes para consumir información de todo tipo entre todas las capas de la sociedad, amplificado por su gran potencial para divulgarlo a través de las redes sociales. Según el último informe del 2023 elaborado por la agencia HotSuite, la plataforma YouTube tuvo o tenía un consumo medio diario de 47 minutos entre sus 2.500 millones de personas usuarios. El material audiovisual, si está bien elaborado, tiene un gran potencial para conectar con la audiencia de una manera rápida, directa e incluso emocional. Si se dispone de recursos, lo mejor es contratar a diseñadores gráficos. Si no se dispone, pues trataremos de hacerlo lo mejor posible con los recursos y con lo que sabemos y con los programas que existen online gratuitos. En este caso, comparto una serie de recomendaciones. El punto de partida de nuestro vídeo debe ser un guión gráfico. Este guión gráfico es lo que luego trasladaremos al vídeo. Como se observa en la diapositiva, el guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de previsualizar la estructura que va a tener nuestro vídeo antes de editarlo. En este guión podemos anotar todo tipo de cuestiones, los mensajes, el título, los subtítulos, el personaje o las personas que van a hacer, el tiempo, la música que quiero incorporar. Es algo básico cuando queremos diseñar un gráfico, un vídeo. Siguiente diapositiva. Mi recomendación es que la estructura de un vídeo intente tener la secuencia de una historia. Podemos mezclar audio, intervenciones de protagonistas, música, pero siempre una historia. Inicio, nudo y desenlace. Nuevamente, como en el caso de los medios, es aconsejable ponerle un título que sea llamativo y impactante. Así, por ejemplo, mi vídeo tendrá mucho más enganche si lo titulo Las sombras de la desigualdad en España que titular Presentación de resultados sobre desigualdad en España. Otro consejo, el uso de analogías cuando se hable de grandes números o magnitudes puede facilitar el grado de entendimiento de los mensajes. Por ejemplo, si decimos que en Italia hay 80.000 personas en exclusión social, podríamos decir aclarando que es un número similar al aforo que tiene el estadio de San Siro. Ya que estoy aquí en Milán, pues por hacer una analogía para que la gente lo tenga en cuenta o lo pueda entender mejor. Decir 80.000 personas, la gente puede que no tenga en cuenta esa gran magnitud. Otra cuestión importante es decidir si deben o no aparecer personas en el vídeo hablando o explicando cosas. Y si van a aparecer, quién o quiénes. Yo soy de los que apuesto por incluir algún testimonio en nuestros vídeos, porque le dan cercanía al contenido. Pero ojo, para enganchar a la audiencia a través de un vídeo necesitamos prepararnos bien y ensayar y ensayar. Quien vaya a salir en el vídeo, sí o sí, debe enganchar desde el primer momento, debe emocionar, debe impactar y hablar con claridad. Como dice Javier Sampedro, un reputado periodista científico, cualquier investigador entiende su objeto de estudio, pero muy pocos saben explicar
sin aburrir los detalles de la investigación al público en general. El último producto del que quiero hablar es a través de podcast. ¿Por qué? Porque son otro de los productos muy consumidos en la actualidad y que podemos aprovechar para divulgar nuestros trabajos de investigación. De los análisis de esos 20 podcasts que hemos analizado, aquí os transmito algunos consejos. Consejos que, como veréis, también pueden ser útiles para el caso del diseño de un vídeo. Lo primero, es importante no concebir el podcast como un medio único. Subir los podcasts a una plataforma virtual y esperar a que la gente lo escuche no es ninguna buena estrategia. Como mínimo, deben ir acompañados de una difusión en redes sociales para tener un mayor alcance. La difusión del podcast en redes sociales se recomienda hacerla desde antes de emitirse para crear expectativas y ir creando una línea propia que nos vaya identificando. Como en el caso de los vídeos, es muy útil elaborar un guión y escribirlo pensando en cómo se dirá, ya que hablamos de forma distinta a cómo escribimos. Saber qué diremos con exactitud y, sobre todo, ser conscientes de que nosotros no estamos hechos para hablar en radio. Entonces, hay que escribirlo, yo lo recomiendo, hay que escribirlo, prepararlo muy bien. Como en el caso de los vídeos, el arranque del podcast va a definir todo el programa. Tiene que suscitar atención y emoción. Yo qué sé, podemos arrancar contando alguna historia personal, con una música que enganche, con preguntas de forma que la propia incertidumbre genere interés. Y a ser posible, si podemos empezar conectándolo con cuestiones de actualidad, pues muchísimo mejor. El cierre del podcast será para algo que haga pensar al oyente, dejándolo con las ganas de profundizar en el siguiente capítulo. De nuevo, el lenguaje, hay que priorizar la claridad y utilizar un lenguaje sencillo. Si vamos a usar tecnicismos, evidentemente tendremos que explicarlo. La voz es el recurso principal a la hora de grabar los podcasts. Debemos tener en cuenta la intensidad, el tono, el timbre, la duración para adecuarla lo máximo posible a la audiencia, haciéndonos entender. Los efectos sonoros los recalco porque son importantes. Estos efectos se suelen añadir en la postproducción con algún programa. Pueden decorar y también proporcionar información y complementar el habla. Los efectos sonoros pueden tener una función ambiental o descriptiva para situarnos en el contexto, pero también puede tener una función de ruptura, es decir, usarlo para llamar la atención y cambiar de formato. Además, en los podcasts se recomienda usar una misma melodía de cabecera al inicio porque proporciona identidad a nuestro programa. En fin, para terminar y pasar al debate, termino diciendo que el campo de la divulgación es todo un reto para quien quiera hacerlo y quiera saberlo. Creo firmemente que somos criaturas sedientas de contar historias, de contarlas y de comunicarlas. Los ejemplos que he presentado elogian el momento que vivimos para encontrar nuevas formas de conectar con nuestra audiencia a través de la divulgación. Como he tratado de mostrar, la utilización de imágenes, narrativas y otros recursos visuales facilita la divulgación. La divulgación que yo propongo no es en contra de lo que algunos creen, ni banalización de la sociología, ni la trivialización de la disciplina, sino que es una habilidad y un añadido a nuestro canon que ayuda al proceso de enriquecimiento de una disciplina que se pretende ser ciencia de la sociedad. Muchas gracias y doy por terminada la Living Lab.